Saludos, Dios me los bendiga a todos los que están en el nivel número 1 con el hermano Jorge y su esposa en la clase de discipulado, las 14 clases que son fundamentales. Y les animo para que repasen cada clase, entendiendo que la última que estamos dando tiene que ver con el matrimonio. Pero esas 14 clases, si usted las estudia bien y las aprende bien y en base a lo que se enseña, busca el texto bíblico y se lo memoriza, se le va a notar realmente que usted está enseñado. También se le va a notar que usted es salvo. Y también se le va a notar que usted es un discípulo verdadero. Y también se le notará que es obediente. Estas 14 clases son elementales, en verdad. Hay gente que es cristiana y no se le ve salvación. Hay gente que va a la iglesia y no es obediente. Hay gente que carga su Biblia y hace sus notas en la iglesia y no se le nota carácter cristiano. Por eso le estoy diciendo que no se conforme con decir, ya cursé, ya me gradué. De nada sirve si usted no se las aprende con el versículo, las aplica a su vida y se le nota en el carácter y se le nota en su diario vivir y se le ve que ama a Dios y se le ve que es salvación y que es humilde para obedecer, es una persona sujeta y sumisa. Entonces se refleja el carácter de Cristo. Por favor, haga que este discipulado sea una bendición para mucha gente, porque usted lo pasó y no solamente se graduó, sino que lo aplicó a su vida, cada clase. Hoy es la segunda parte de lo que es la clase número 14 sobre la vida de pareja o el matrimonio. La vida de pareja desde el punto de vista casado, porque Dios no permite la unión libre. Entonces yo quiero leer una porción de la Escritura que está en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24. Y Jesús narra una historia de cómo se debe formar o construir o edificar una familia. Claro que cuando Jesús habla de edificar una casa, se está refiriendo al hogar y a la familia, no se está refiriendo a los bloques, al techo, al cemento, a la varilla, no se refiere a eso. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, subraya en su Biblia, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esa primera frase, subráyela en su Biblia. Y lo voy a repetir, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. También puede subrayar la palabra, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego dice esta segunda parte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, subraya ahí por favor, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, subraya esa frase, que es el versículo 26. Dice, le compararé a un hombre insensato, subraye un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Acuérdese que uno edificó sobre la roca y otro edificó sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, aquí hay una parábola de Jesús, porque Jesús siempre enseñó por parábolas sobre dos tipos de personas que edifican, el prudente
y el insensato. También dice que uno edificó sobre la roca y otro edificó sobre la arena. Y también dice, el que me oye estas palabras y las hace, pero también dice, el que oye estas palabras y no las hace. Aquí hay algo importante, que al prudente y al insensato, Dios les permite tener la misma experiencia, la misma vivencia. Dios les permite que los dos, tanto el insensato como el prudente, edifiquen. La diferencia está en cómo edifican. La diferencia está en que uno escucha las palabras y las hace, y el otro escucha las mismas palabras, pero no las hace. Es decir, no por ser prudente también, no te van a venir tempestades. Si al insensato, por cómo hace las cosas, le vienen tempestades, al prudente también. La diferencia está en aquel que edificó sobre la roca, que es Cristo. El que puso sus cimientos sobre lo sólido, que es Cristo, que es Jesús. Y que es aquel que escucha las palabras y las hace. El insensato es el que oye las palabras y no las hace. Y edificó donde él quiso. Y a la hora que vino la prueba o la tempestad, se cayó todo. Cuando Jesús está hablando de edificar el hogar, la familia, debemos de saber edificar. Y volviendo a su libro de trabajo de las 14 clases, aquí se lo estoy mostrando, este es el mío, usted tiene el suyo, son iguales, nada más que el mío es un poquito más pequeño y el suyo es un poquito más grande. Pero vamos a la pregunta número 17. Y ahí dice, perdón en el matrimonio. Porque para edificar un hogar se requiere de perdón, se requiere de restauración, incluso se requiere de aprender lo que la Biblia enseña, pasar por alto una ofensa. El ser humano es muy dado a ofenderse por todo. A veces la gente se ofende porque no la consideran. A veces la gente se ofende porque no la toman en cuenta. O porque no le saludaron. O por la forma en la que le hablaron. O porque nadie lo reconoce. O porque nadie le agradece. Y la gente tiende a ir guardando esas cosas en su corazón, que son pequeñas ofensas, hasta las más grandes ofensas. Y en la vida matrimonial no se puede estar guardando las ofensas. No se pueden estar almacenando en tu corazón. Porque un matrimonio que almacena rencores, resentimientos, ofensas, la parte de ese matrimonio que está almacenando eso, se va autodestruyendo solo. Entonces, no podemos nosotros enseñar el perdón si no damos perdón. No podemos nosotros decirle a la gente que Dios perdona todo y nosotros no perdonar las ofensas a los que nos ofenden. Esa área en nuestra alma y en nuestro corazón es importante como discípulos y como hijos de Dios. No podemos nosotros decirle al mundo entero que si se acerca a Dios todo va a ser mejor y todo puede cambiar para bien. Pero nosotros no perdonarnos y empezar a destruir nuestra propia familia. La pregunta aquí es, ¿qué dice Dios acerca del perdón en el matrimonio? Según Colosenses capítulo 3, versículo 2 y versículo 13. ¿Qué dice Colosenses? Pues Colosenses dice que debemos de perdonarnos unos a otros. Guardar recuerdos que nos dañan, palabras que nos hieren,
momentos que nos marcaron. Es difícil. Es difícil. Sin embargo, ¿qué dice Dios al respecto? Pues dice que debemos de perdonarnos unos a otros. Y la pregunta es, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Pedro hizo esa pregunta. Y Jesús le dijo, tienes que perdonarlo 70 veces 7. Entonces, claro, hay quien dice, pues déjame lo multiplico. Pero no, Jesús dijo diariamente. La idea de lo que Jesús está diciendo es, si te ofendes 70 veces 7, perdónalo 70 veces 7. O sea, perdónalo diariamente todo el tiempo. Entonces, esa es un área que nosotros como matrimonio debemos de trabajar continuamente. Entonces, que quede claro que Dios dice esto respecto al matrimonio. Si no perdonamos, cualquier ofensa, llámese me gritó, llámese me ofendió, me maldijo, me decepcionó mi esposo, me traicionó, me engañó, el grado de dificultad que sea la ofensa, Dios nos dice a nosotros como creyentes, a nosotros como sus hijos, como su pueblo, y no se diga como discípulos, perdona a quien te ofende, cualquier tipo de ofensa. ¿Cuántas veces hemos de perdonar el uno al otro? Se lo dije hace un rato, en Mateo 18:21 dice 70 veces 7. Dios quiere que perdones todo el tiempo, durante todo el día. Es difícil que alguien te ofenda 70 veces 7 por día. Y Dios dice, perdona todo el día, perdona siempre, perdona cada momento de tu existir, de tu respirar. La número 19 dice, ¿cuál es el precio de no perdonar a su esposo o a su esposa? Según Mateo capítulo 6, versículos 12, 14 y 15. ¿Cuál es el precio de no perdonar? Dios nos anima a perdonar. Yo sé que su corazón puede estar muy dañado. También sé que seguramente en algún momento de su vida donde se le ofendió, usted cambió su manera de ser. Sé que cuando se sintió herido y se sintió traicionado, cambió su corazón y cambió su conducta. Y desde entonces ya no fue lo mismo en su corazón y en su vida. Se sintió traicionado, traspasado en su corazón y cambió su mirada y sus palabras hacia la persona que usted más amaba. Eso lo puede restaurar Dios, si usted permite que Dios lo restaure. De hecho, Dios quiere que eso cambie en su vida. Toco este punto porque creo que es importante que yo como pastor de Ministerios Internacionales Casa de Alabanza, tanto aquí como en Estados Unidos, tengamos la misma enseñanza, porque vivimos en un mundo donde se pelean los derechos y se pelea la posición de igualdad. Sin embargo, los principios de Dios son para todo el mundo. Yo predicaba el domingo sobre los 40 días de Moisés en el monte Sinaí, recibiendo una palabra o las palabras o los mandamientos o la enseñanza de Dios que podía regir no solamente al pueblo de Dios, sino a todo el mundo. Porque su palabra es para todo ser humano. Entonces, esos 40 días de Moisés en el monte Sinaí fue una palabra global. Por eso Dios lo apartó y lo sacó del pueblo y lo llevó a una montaña y estuvo 40 días con él día y noche. Y le dio esta revelación. Y le dio un principio que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama, sabe perdonar a su prójimo. Quien ama, sabe pasar por alto la ofensa. Quien ama, sabe
soltar esos recuerdos que dañan. Porque si no damos perdón, es porque esos recuerdos están ahí y fueron muy dolorosos e hicieron mucho daño. Quiero hablarte del perdón. La pregunta 19 dice, ¿cuál es el precio de no perdonar? El precio de no perdonar, para empezar, el bíblico es, si ustedes no perdonan a quien les ofende, el precio es, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Porque nosotros también ofendemos a los demás, pero también ofendemos a Dios. Entonces Dios dice, si tú no perdonas a tu prójimo, si tú no perdonas a tu esposo o a tus hijos, si tú no perdonas a las personas que te dañan, tampoco mi Padre perdonará tus ofensas. Entonces el precio es que si tú no das perdón, tampoco obtendrás perdón. Ese es el precio. Y que puedes perder tu salvación por no perdonar. Porque Dios nuestro Padre, al ver que no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Pregunto, ¿cómo vamos a reflejar que el amor de Dios está en nosotros si no perdonamos? Pues el amor de Dios todo lo perdona. Ahora, otra consecuencia de no perdonar es que quien no perdona se daña a sí mismo. Y por eso notarás siempre gente resentida ante la vida, quejándose de todo, no creyendo en nadie ni confiando en nadie, porque alguien dañó su confianza y no supo perdonar. Otra consecuencia del no perdón es que la falta de perdón destruye. Hay personas que experimentaron como matrimonio, porque estamos en una clase de matrimonio, experimentaron cosas difíciles que dañaron quizás tu alma, dañaron la moral de tu mente, dañaron tu hogar, tu familia, y el no perdonar les hizo tomar decisiones que destruyeron su hogar, destruyeron su familia. Se cumple lo que leí en Mateo 7, cuando vinieron las tempestades de la vida y golpearon tu casa, golpearon tu hogar, golpearon tu matrimonio, golpearon tu familia, se destruyó todo, porque no estaba el fundamento del perdón. Recuerda esto, quien no perdona, no será perdonado. Quien perdona, se le perdonará. Así que como hijos de Dios, te recomiendo que si tu corazón está afectado, yo te recomiendo que hagas una lista de esas ofensas. Haz una lista de esas ofensas e incluso también puedo estar seguro que te recordarás los nombres. Y te animo a que en oración y ayuno, por si es mucho el daño, le digas a Dios que te ayude a perdonar. Y vas a experimentar una sanidad interior en tu corazón y aún en tus pensamientos. Porque si no perdonas, te dañas a ti mismo. Por eso te convertiste en la persona que no eras. Porque esa herida y esa ofensa cambiaron quien realmente tú eras. Y te convertiste en alguien que no eres. No dejes que el resentimiento y la falta de perdón, no dejes que la ofensa
y las heridas en tu corazón y en tu alma, no lo permitas que te destruyan. Así es que te animo a que en esta clase de perdón tú puedas recibir la enseñanza y la revelación de que no perdonar no te ayuda en nada. De que no perdonar trae destrucción. Pero si perdonas y das perdón, dice que Dios te perdona y entonces hay una reconciliación entre tú y Dios. Cuando tú das perdón, cuando tú perdonas, muchas cosas se reconcilian en tu vida. Por eso un hogar, una casa, una familia, tiene que tener como fundamento el amor, porque el amor sabe perdonar. Toda familia debe saber que ante las ofensas, Dios tiene un plan de restauración que inicia con el saber o que inicia con el aprender a perdonar. Mientras estemos en esta vida, siempre vamos a tener que practicar el perdón en tu trabajo, en tu casa, hacia tus hijos, hacia tu pareja, hacia tu hermano en Cristo, hacia el vecino, hacia quien tú quieras, porque siempre va a haber cosas que nos disgustan y nos molestan, pero usted decide establecer en su vida perdonar. Le quiero dar un principio que yo establecí en mi corazón siempre, porque siempre va a haber enemigos alrededor de tu vida y siempre va a haber cosas que te hagan sentir mal, pero hay un principio que se llama caminando siendo libre de la ofensa. Ese principio, ser libre de la ofensa, es una decisión diaria en tu vida. Al levantarte, tú tienes que aprender a decir: yo decido caminar libre de toda ofensa. Y si alguien me da en la mejilla, sé poner la otra. Y si alguien se burla de mí en mi cara, sé aguantar en silencio y llevarle eso a Dios. Si alguien me daña mi corazón, yo perdonaré y dejaré que el Espíritu Santo sane mi corazón, etc. Este principio trae felicidad a tu vida. Y podrás decir, como yo lo establecí un día en mi vida: yo soy libre de la ofensa. Decido perdonar cada día. Yo decido perdonar. Fíjate que el día de ayer me llamó una persona, un gran hombre, y me dijo que me llamaba para disculparse y pedirme perdón. Y yo le dije: yo a usted siempre lo he tenido en alta estima. Usted es un hombre de Dios. Usted es un ejemplo en mi vida. Usted es una gran persona en esta ciudad. Y le digo de corazón, para mí es un privilegio que usted me haya hablado. Me siento honrado de que usted me haya llamado por teléfono. Y en verdad, de corazón le digo, le amo, le respeto, es un ejemplo para mi vida y lo admiro profundamente. Yo sé quién es usted. Y él me dijo: gracias, pero yo te quiero pedir perdón. Yo le dije: créamelo, que lo bendigo y lo amo y lo perdono y que de todo corazón no hay nada en mi corazón hacia usted. Yo lo quiero mucho y en esta ciudad usted es una persona a la cual yo acudiría en cualquier momento y pediría de su consejo, porque es alguien que yo respeto. Sin embargo, ese hombre me pidió perdón. Y claro, que de todo corazón lo hice. Y después de la plática que tuvimos, le dije: me encantaría un día de estos invitarlo a un café o desayunar juntos. Y me dijo: con mucho gusto, con mucho gusto. Esto fue ayer. Quizás mañana alguien más te vaya a ofender o me vaya a ofender. Quizás alguien mañana te vaya a fallar. Yo no sé.
Pero tú establece caminar libre de la ofensa. No tienes que destruir tu matrimonio. No tienes que destruir puentes de relaciones. No tienes por qué dejar de ser quien Dios quiere que tú seas y convertirte en lo que el enemigo quiere que te conviertas, porque no sabes perdonar. El apóstol Pablo, hablándole a una de las iglesias que él fundó, les dijo, al ver el conflicto que había entre ellos, les dijo, ¿no sería mejor que pasaran por alto la ofensa y dejarse de estar mordiendo unos a otros? ¿Qué expresión tan fuerte? Estarse mordiendo unos a otros. Dime si no es una expresión fuerte. ¿Quiénes muerden en la vida? Los animales, ¿verdad? Cuando los perros se enojan, su ataque es morderse. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. ¿No sería bueno que pasaran por alto la ofensa y dejar de morderse? ¡Qué fuerte! Pero yo quiero que escuches esta enseñanza más que un libro, que sea una vivencia tuya y que tú tengas la humildad y tengas el fundamento en tu vida de saber dar perdón. Porque tú quieres vivir con paz y con felicidad. Podrás decirme, pastor, es que es muy difícil lo que yo viví. Podrás decirme, pastor, es que usted no sabe mi historia. Podrás decirme, pastor, usted no sabe lo que yo he vivido. ¿Sabes? Tengo 34 años pastoreando y he escuchado todo tipo de historia. Todo tipo de historia. Pero cuando tú decides ser un discípulo que obedece la palabra, desde el momento en que tú decides obedecer la palabra y practicarla, en ese momento el Espíritu Santo entra a darte una fuerza para que tú des pasos que nunca has dado de reconciliación y perdón. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría hacer esa lista? Anotar los nombres de aquellas personas que te ofendieron y decir, Señor, me cuesta mucho, no sé cómo hacerlo. Señor, me es bien difícil. Quizás esas sean tus primeras palabras. Pero quiero decirte algo. Si así empieza tu oración, continúala diciendo, pero quiero obedecer a tu palabra. Quizás me es muy difícil, pero quiero obedecer a tu palabra. Quizás me digas, Señor, el pastor no sabe lo que yo he vivido, pero lo voy a hacer porque tu palabra dice que yo debo dar perdón. Porque el precio es muy alto. Si yo no perdono, tú tampoco me perdonarás. El precio es muy alto que si yo no perdono se va a destruir todo, como dice capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 42 en adelante. Quizás tu oración sea con dolor, porque no puedes sacarlo de tu corazón, porque así es la falta de perdón. La falta de perdón es una raíz que se convierte en amargura y en odio. Y después hay deseos de venganza. Y quizás tú digas, no ha llegado a tanto. No ha llegado a tanto. Pero el diablo no le corre tiempo, ni tiene prisa. Él simplemente plantó una semilla de resentimiento que se ha convertido en una semilla de destrucción. Y por eso las cosas nunca más fueron iguales. Pero si tú llevas esta clase al perdón que Dios quiere que tú des, tendrás que decir, me cuesta mucho trabajo dar perdón, pero lo voy a hacer porque tu palabra me enseña a perdonar. Lo voy a hacer porque te voy a obedecer a ti. Lo voy a hacer porque quiero representarte a ti realmente como un verdadero discípulo y como un hijo de Dios
sincero, íntegro y como un creyente que realmente quiere ser un reflejo de tu amor y de tu perdón. Quiero obedecer a tu palabra. Si tú das perdón, nada se va a destruir. Dios te va a perdonar y vas a experimentar que en medio de las tempestades, de los rechazos y las heridas, se puede ser feliz. Porque el amor de Dios cubre multitud de ofensas, cubre multitud de pecados. Y habrá gente que se sorprende de que tu vida es tan difícil que te ve feliz. Pero es el amor de Dios que está sobre tu corazón. Por eso la Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Porque entonces cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, podemos mostrar el amor de Cristo. ¿Por qué no decides dar perdón? Hoy avanzamos solamente 3 preguntas, pero esta clase es fundamental en el matrimonio. ¿Por qué no decides dar perdón? Y no digas como dice todo, ya perdoné, pero te sigue doliendo lo que te hicieron. Ya perdoné, pero ya no eres quien eras, porque el dolor te cambió. ¿Sabes que cuando el perdón de Dios no está en ti, el dolor te cambia en la persona que el diablo quiere que tú seas? Resentida ante la vida y ante los demás, amargada por lo que te hicieron. Pero cuando el amor de Dios llega a tu vida y la presencia de Dios se derrama en tu corazón y Dios te llena de su amor, eres la persona que realmente Dios quiere que tú seas. Escucha esta clase las veces que sea necesario, hasta que tú sepas que el perdón es fundamental para que mi Padre que está en los cielos te perdone, dice Jesús. Y que el amor es fundamental para que tú seas feliz. Que el amor es esencial en tu relación de pareja para que tu casa nunca se destruya, como pasó en Mateo capítulo 7, versículo 42 en adelante, donde aquel hombre insensato edificó su familia. Y cuando vinieron las tempestades, los vientos, las lluvias y pegaron con fuerza, cayó esa casa, cayó esa familia, cayó ese hogar, porque no estaba el fundamento del amor, no estaba el fundamento del perdón. Por favor, estoy cerrando esta clase diciéndote, escribe el nombre de esas personas que han dañado tu corazón. Escríbelo. Y escribe las ofensas que te hicieron. Quizás vayas a tener que escribir estas hojas con lágrimas en tus ojos, porque el ser humano tiende a guardar sus malas experiencias, sus fracasos, sus derrotas. El ser humano tiende a atesorar en su corazón las heridas y no olvidarlas. Las personas tienden a no olvidar aquello que les hicieron. Y al escribir tú esta hoja, te darás cuenta si estás herido o no. Pero yo quiero animarte en esta hora que lo hagas. Y una vez que pongas esa hoja y esos nombres y esas ofensas, quiero que ores ahorita y quiero que ores en la noche y quiero que ores cada mañana por esa hoja. Y que diariamente estés orando por fulanito, por fulanita, por aquella persona, por aquella persona que me hizo, que me dijo, que me trató, que me humilló, que me rechazó, que me despreció, que habló mal de mí. Yo no sé qué tantas ofensas tenga tu corazón, pero escríbelas y tienes que orar por esa hoja diariamente hasta que llegue el día en que te pase lo que le pasó a Jesús. Escucha esto. A Jesús lo traspasaron. Pero escúchame lo que dice la Biblia. Mas él, Isaías capítulo 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Escucha. Herido
por nuestras rebeliones. A pesar de que fue traspasado en su costado y traspasado en sus manos y en sus pies, las heridas físicas eran unas y las heridas emocionales eran otras. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Tú crees que a Jesús no le dolió que Pedro lo negara? ¿Tú crees que a Jesús no le dolió cuando sus discípulos huyeron y lo dejaron solo? ¿Tú crees que a Jesús no le dolió que después de hacer tantos milagros Tomás no creyera en él? ¿Tú no crees que a Jesús le dolió la rebeldía de ellos? ¿Tú no crees que a Jesús le dolió a aquellos que fueron sanados y ahora le gritaban crucifíquenle? Que en aquel montón de gente que le estaba crucificando, ahí estaba el paralítico que él había sanado, que ahí estaba el leproso que él había limpiado, que ahí estaba el hijo de aquella viuda que él había resucitado. ¿Tú no crees que a Jesús le dolió esa rebelión? Le dolió esa rebelión emocional y le dolió cuando le traspasaron. Y si tú tienes que perdonar emocionalmente y tienes que perdonar físicamente. Ahora escucha lo que te voy a decir. Estoy cerrando esto. Escucha esto. Cuando Jesús mostró las manos a Tomás y mostró su costado y le dijo, mira Tomás, ven, mete tu mano aquí. A Jesús le traspasaron sus dos manos y le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí en mi mano, mete tu dedo. Ahora yo te pregunto a ti, si a ti te perforaran tus manos y te perforaran tus pies y te perforaran tu costado, ¿tú crees que en 3 días iba a cicatrizar esa herida? Tú sabes que, nota lo que Jesús dice, mete tu mano. Es decir, estaba perforado. Cuando hay una herida en tu vida, se perfora tu alma, tu espíritu. Por eso te sientes dañado. Pero Jesús dice, mete tu mano. ¿Sabes por qué enseña esto? Escúchalo. Cuando le dijo a Tomás, mete tu mano aquí, ¿sabes? Podrás tocar mi herida, pero ya no me duele. Podrás tocar mi herida, pero ya no me duele. Podrás tocar la herida de mis pies, pero ya no me duele. Y Dios quiere que tú digas, podrás recordarme las heridas que tú me hiciste, pero ya no me duelen, porque Él me perdonó. Él me perdonó. ¿Me explico? Esta clase es muy importante para ti. Todos tenemos marcas en nuestra vida, pero hay quien las cuenta llorando y hay quien las cuenta como testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Y dicen, yo recuerdo que yo viví esto, pero Dios hizo una obra tan gloriosa que hoy puedo usarlo para decirte que se puede perdonar. Es como decir, mete tu mano y verás que ya no me duele. Pon tu mano en tu costado y verás que ya no me duele. Toca mis manos, toca mis pies. Ya no me duele nada. Dios le quitó el efecto a tu recuerdo. Subrayo, Dios le quitó el efecto a tu recuerdo. Hoy eres libre del dolor y hoy eres libre de la ofensa. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra. Y oro para que esta enseñanza llegue a los corazones, llegue a las vidas
de aquellos que están afectados ante las circunstancias, ante las luchas y las batallas de la vida. Aquellos que están heridos en las guerras del diario vivir. Aquellos que están ofendidos por las personas que nunca se imaginaron que les iban a ofender. Permite que esta palabra sea un bálsamo, sea un aceite fresco, que suavice la herida y sane toda humillación, toda herida, todo rechazo, toda ofensa, todo desprecio. Señor, permite que esta enseñanza desarraigue todo resentimiento, todo rencor, toda amargura. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta enseñanza transforme corazones y transforme pensamientos, por muy grande que sea el daño. Decidimos caminar libres de toda ofensa. Decidimos caminar libres de todo daño emocional y físico, de todo abuso emocional, psicológico, mental, sexual, de todo abuso, toda aquella persona que ha dañado a quienes hoy nos escuchan. Le pido a tu Espíritu Santo que haga una obra especial. En el nombre de Jesús, trae perdón y trae restauración. Y que un día podamos decir, como dijo Jesús, podemos platicar esa vivencia y ya no me duele. Puedes meter tu mano en la herida y ya está sanada. Gracias por la restauración que harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y falta la tercera parte de esta enseñanza. Matrimonio. Dios te bendiga.